empezamos a grabar. Entonces terminémoslo y pasamos pues ya a preguntas que ustedes tengan del taller. ¿Listo? Entonces, recordemos este ejercicio, que es lo que decía. Dice, plantee pero no evalúe una integral para el volumen del sólido obtenido al rotar la región acotada por y igual a coseno de x, y igual a 2 menos coseno de x en el intervalo entre 0 y 2pi. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el...? Entonces, fíjense que, bueno, y que estamos rotando alrededor de la recta y igual a 4, ¿no? Entonces, fíjense que al rotar, pues lo que nos va a quedar es, pues va a ser como una especie de dona, aunque con una forma un poco extraña, ¿no? Es como, a ver si puedo hacer un bosquejo del dibujo. Sería como algo así, ¿no? Como... perdón, es al revés, ¿no? Otra vez, intentemos dibujarlo. Es como algo así, ¿no? Bueno, no sé si se medio entiende, pero bueno, es como una dona, pero tiene la forma pues de esta gráfica. Bueno, creo que no me quedó muy bien, mejor borrémoslo. Bueno, igual pues no es tan importante entender el sólido como tal, sino pues más bien cómo son sus cortes transversales, ¿no? Entonces lo importante es que cuando uno hace un corte acá transversal, perpendicular al eje de rotación, o sea, perpendicular a la recta y igual a 4, pues los cortes que resultan, como es un sólido de revolución, los cortes que resultan pues van a ser coronas, ¿no? Lo que queda entre dos círculos. Donde el radio más grande, dice que el radio más grande pues va a ser esta distancia que voy acá a señalar. Pues este es el radio mayor. Y el radio menor va a ser esta distancia de acá, ¿no? ¿Listo? Entonces, pues fíjense que el radio mayor viene dado por, fíjense que, a ver, por ejemplo, si yo me paro por acá en este punto, ahí el radio mayor viene siendo esta distancia, ¿no? Entonces fíjense que, digamos, por acá está el punto X, y fíjense que acá esto mide la función, que la función roja es coseno, ¿no? Esto mide coseno, y la distancia, digamos, desde el eje X a la recta azul es 4, entonces esto va a medir, o sea, el radio mayor va a medir 4 menos coseno de X. Bien. 4 menos coseno de X. Ese va a ser el radio mayor. 4 menos coseno de X. Bien. El radio menor, pues fíjense que el radio menor va a ser 4, también menos la función, ¿no? Que la función del radio menor es 2 menos coseno de X. Bien. Esa va a ser entonces los radios, ¿no? Fíjense que el radio menor, pues es toda la distancia que hay entre el eje X y Y igual a 4, que es 4 menos la función, ¿no?
Bien, entonces pues ya tenemos la función de área. Entonces la función de área va a ser el área del círculo mayor, pi por el radio al cuadrado, menos pi por el radio pequeño. Perdón, acá podemos de una vez, antes de escribir, pues simplificar un poco. Bien, digamos, esto es 4 menos 2 me da 2 más coseno de x, ¿no? Entonces aquí esto, ahora sí. Entonces pi por 2 más coseno de x, todo al cuadrado. Y entonces el volumen pues, va a ser la integral entre 0 y 2pi de, bueno, nos podemos sacar el pi por acá, pi por, podemos desarrollar, o bueno, pues como eso lo plantea la no, dejémoslo así más bien. 4 menos coseno de x al cuadrado menos 2 más coseno de x al cuadrado por dx. ¿Alguien por aquí? Valentina, Mario, al final de la clase podría repetir el tema del bono que nos había mencionado. No quedó muy claro. ¿Cuál bono, Valentina? Profe, creo que se refiere a lo que mencionó ayer de un 10% de algo, si no estoy mal. 10% de algo, ¿de qué, perdón? La verdad no recuerdo bien. En ese momento no estaba teniendo buena conexión. ¿Alguien me puede recordar? A ver si podemos aclarar. No recuerdo nada de ningún bono, pero si alguien me recuerda, puedo explicar. Mencionaron un bono en el grupo de la clase. Algo sobre el primer quiz. Ah, bueno, sobre lo del primer quiz sí les puedo aclarar. Es que, si ustedes recuerdan, en el primer quiz de la plataforma había una pregunta que creo que estaba como mal redactada o que pues no se entendía muy bien. Entonces yo me comprometí a ponerles a todos los estudiantes en el primer quiz un punto adicional, digamos, un punto correcto a todos por esa pregunta. Eso no lo había puesto yo en las notas que les mandé. Bien, entonces tengo ya las notas corregidas, si quieren se las puedo volver a enviar, o ustedes lo pueden calcular, simplemente cogen el primer quiz y pues le suman una unidad, ¿listo? Si sacaron, pues si la unidad les da más de 5, pues les quedan 5, ¿listo? Y vuelven a calcular otra vez la nota. Es eso, simplemente. ¿Listo? Hola Mario, una Hola. preguntita con respecto a las notas del 75%. No sé si has podido revisar o pues personalmente mis mails que te he mandado con una corrección de las notas del 75%. No las he revisado todavía. Yo que no tengo mucho tiempo, pero pues, esperamos entre hoy y mañana a ver si puedo resolver el tema, ¿listo? Ah, vale, sí, no hay problema. Igual era con respecto a la nota del parcial, porque es que me preocupé un poco porque unos de mis compañeros ya recibieron la nota, pero no sé si ya son todos o pues falto yo El del parcial. supletorio, del supletorio, pues. Oh, sí es cierto. No lo he revisado aún. Creo que fue que, no sé por qué el tuyo no lo revisé, pero yo lo reviso, no te preocupes. Vale, muchas gracias. Ok, listo. Bueno, listo. Entonces esta es la integral, ¿listo? Bueno, listo. Entonces podemos pasar, si tienen, a preguntas del taller, si tienen, o si tienen preguntas de algún otro ejercicio del curso, pues me pueden preguntar, que es el momento. De la segunda del taller, Valentina. A ver, miramos. A ver, miramos. Evaluar la integral, ¿sí? Seno de x sobre seno de 1 menos x más seno de x, ¿sí? Estuve buscando en el libro y no encontré nada. Bueno, a ver. Entonces, es el punto del taller que dice lo siguiente.
integral entre 0 y 1 de seno de x sobre seno de 1 menos x más seno de x. Yo me fue en un video de YouTube que vi que se hiciera hablando de cambio de variables, entonces lo mismo, pues estuve varios días sin poder aceptar la verdad, estoy muy bien. Valentina, tú creo que estás hablando, pero se te escucha lejísimos. No alcanzo a entender muy bien lo que me estás diciendo. No sé si puedes mejorar de pronto tu audio. Ahí, Sí, ok, un poco mejor. Pero pues ya no escuché nada. Bueno, pues les puedo dar una pista de qué hacer. ¿Listo? Dice, lo que dije es que vi un video donde se usaba algo llamado cambio de variable. Sí, es usando cambio de variable, pero hay que hacer algo más para este ejercicio. Y la observación es la siguiente, y es que esta es la ayuda, digamos, para hacer este ejercicio. Entonces, la ayuda es la siguiente, y es que, fíjense que esta expresión seno de x, o bueno, más bien digámoslo así, seno de 1 menos x más seno de x sobre seno de 1 menos x más seno de x. Fíjense que esta expresión, pues fíjense que el numerador es exactamente igual al denominador, o sea, esta expresión es igual a 1, ¿cierto? Pero, por otro lado, uno puede repartir el denominador para cada uno de los factores, para cada uno de los términos del numerador, y entonces esto también es igual a seno de 1 menos x sobre seno de 1 menos x más seno de x más seno de x sobre seno de 1 menos x más seno de x. ¿Bien? Es simplemente repartir pues el denominador, digamos, en cada término, ¿no? Entonces fíjense que, bueno, si uno integra esto entre 0 y 1, pues la integral entre 0 y 1, y esta integral pues me da 1, ¿no? Esta integral da 1. Bien. Y por otro lado, pues entonces esto me queda la integral entre 0 y 1. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora lo que hay que hacer es que, fíjense que esta es la integral que se quiere calcular. Es la integral que se quiere calcular. Entonces lo que van a hacer ustedes, lo que debería funcionar es hacer un cambio, hacer una sustitución aquí, un cambio de variable. Hacer una sustitución. Que digamos relacione la primera integral con la segunda. O sea, que relacione esta integral con esta integral. ¿Listo? Sí, como lo que vimos de justamente eso. Eso es sustitución, que también se llama cambio de variable. ¿Listo? Esa es la idea del ejercicio. Bien. Esa es la ayuda, pues, para resolver este ejercicio. ¿Es claro? Más o menos. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Un comentario? A mí no me queda de todo claro. O sea, pues desde el inicio no entiendo completamente cómo seno de x es igual a seno de 1 menos x más seno de x. Pero, digamos, o sea, ¿qué exactamente es lo que no entiendo?
O sea, eso es de cómo seno de x es igual a seno de 1 menos x más seno de x, ¿no? No me es claro. Sí, No sé digamos, si me no, estoy dando a entender. pues, o sea, digamos, o sea, o sea, la forma, digamos, de resolver este ejercicio es poder escribir esta expresión o esta función en términos de integrales que conozcamos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, o sea, la ayuda consiste es en observar lo siguiente, y es que el término que yo quiero integrar este seno de x, esa es la integral que quiero calcular, ¿no? Seno de x sobre seno de 1 menos x más seno de x. Ese término, digamos, yo lo puedo transformar en 1, en la función 1. ¿Cómo lo transformo en la función 1? La observación es que, fíjense que este término le falta algo para hacer 1 arriba, en el numerador, ¿no? Porque fíjense que el numerador y el denominador se parecen, lo único es que falta el factor seno de 1 menos x arriba. Entonces lo que podemos hacer es escribir esto, o piensen en esta expresión, ¿no? Seno de x más seno de 1 menos x sobre seno de 1 menos x más seno de x, ¿no? Esta expresión. Fíjense que esa expresión puede ser muy complicada, puede que no, pero lo importante es que esta expresión en el numerador y en el denominador, ambos, todo lo que está arriba es igualito a lo que está abajo, ¿sí? Entonces, como todo lo que está arriba es igual a todo lo que está abajo, esto es igual a 1, ¿sí? Es como cuando uno hace b sobre b. B sobre b es 1. Bien. Y entonces este 1, este sí es fácil de integrar. La integral de 1 la sabemos calcular. Bien. Entonces como que la idea es, usando que yo sé cómo calcular la integral de 1, tratar de calcular la integral de la función que queremos, ¿no? Que fíjense que eso es lo que hicimos acá, justamente. Entonces como que uno lo que hace es repartir el denominador para cada uno de los términos, ¿sí? O sea, esto lo reparto para el primero y para el segundo, y eso me da estas dos integrales. O sea, al integrar, pues, me da esta integral y me da esta integral. Bien. Entonces, una de las integrales es justamente la que yo quiero calcular. Esta es la integral que yo quiero calcular. Y la otra, fíjense que la otra se parece mucho. La otra integral se parece mucho. La primera y la segunda se parecen mucho. Entonces, la idea es hacer una sustitución que me permita relacionar las dos integrales, ¿sí? Hacer un cambio de variable o una sustitución que nos permita relacionar una integral con la otra y poderlas despejar, digamos, de ahí. Bien. No sé si esto aclara un poco las cosas. O sea, la idea es que simplemente darse cuenta que a la expresión de la que yo quiero calcular la integral, de esa expresión se parece mucho o la puedo relacionar con el número 1, ¿bien? Sumando lo que le hace falta. Bien. No sé si es claro lo que acabo de decir. Sí, sí me ayuda a comprender un poquito mejor lo que no estaba entendiendo del todo. Ok. Profe, ¿podría dar una idea del punto 4? Es que los ejemplos que he encontrado como sobre rectas comunes, en ese caso nos dan dos gráficas, pero no entendería cómo hacerlo solo con una curva. Y se encuentran los dos puntos sobre la curva que tienen una recta tangente en común. Bueno, entonces,
A ver, el 4, hagamos una ayuda para el 4. Entonces el 4 nos da esta función y igual a x a la cuarta menos, está muy chiquito esto, x a la cuarta menos 2x cuadrado menos x, y entonces dice encontrar los puntos sobre esta curva que tiene una recta tangente en común. Los puntos sobre la curva que tienen recta tangente en común. Bueno, entonces fíjense que es un dibujito ahí esquemático para explicar. Entonces digamos que esta es la curva. Y entonces lo que nos está pidiendo calcular, bueno, realmente, a ver, necesito una gráfica un poquito mejor, a ver. Digamos, a ver, voy a hacer otra, voy a borrar esta gráfica, voy a hacer otra gráfica. Digamos algo así. Bien, entonces lo que me está pidiendo es encontrar los puntos donde la recta tangente, hay una recta tangente que le sirve a dos puntos. Por ejemplo, en este dibujo son como estos dos puntos, por ejemplo. Que ahí, aunque la recta tangente le sirve a ambos puntos, ¿no? Quiero encontrar esos puntos, justamente. Que la recta tangente le sirve a los dos. Bien, a los dos puntos. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, básicamente, digamos, si este es el punto x1 y este es el punto x2, entonces lo primero es ver, como la recta tangente es igual para ambos, pues la pendiente tiene que ser la misma, ¿no? La pendiente tiene que ser la misma, es decir, como si esta es la función, entonces f' en x1 tiene que ser igual a f' en x2, ¿no? ¿Por qué? Porque la recta tangente es igual en ambos, entonces la pendiente de la recta tangente, que es la derivada, tiene que ser igual en ambos. Esto es porque la recta tangente, en x1 y x2 tiene la misma pendiente. Bien. Bien, entonces las dos rectas tienen la misma pendiente, las dos rectas son iguales, pues entonces tienen la misma pendiente. Esa es la primera ecuación. Entonces fíjense que la derivada en x1 pues es derivar esta función. Entonces 4x1 a la 3 menos 2x1 al cuadrado menos x1 tiene que ser igual a 4x2 a la 3 menos 2x2 menos x2. Bien, esa sería como una primera ecuación. Esta sería una primera ecuación. ¿Listo? ¿Qué otra ecuación? Pues fíjense que otra ecuación que uno puede sacar de ahí es por ejemplo, decir que, digamos, cómo es la ecuación, la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente por ejemplo, en x1. ¿Cómo es la ecuación de la recta tangente en x1? Entonces digamos, en el punto x1, f de x1. Entonces, ¿cómo es la ecuación de la recta tangente en ese punto? Pues es y menos f de x1 igual a la pendiente, que es f' de x1, por x menos x1. ¿Bien? Esa es la ecuación de la recta tangente. Bien. Pero esta recta, pues fíjense que como esta recta tangente, digamos, esta es la ecuación de esa recta tangente,
o más bien, digamos, esta es la ecuación de la recta tangente, ¿no? Pero esa recta tangente es esta verde. Esta es la recta tangente. Entonces, esa recta tangente, pues esta recta tangente tiene que pasar por el otro punto, o sea, pasa por x2, f de x2. Es decir, que si yo sustituyo x por x2 y y por f de x2, tiene que satisfacerse la ecuación. Es decir, sustituyendo, así que es como si esto fuera x y como si esto fuera y en la ecuación, ¿no? En la ecuación de la recta tangente. Entonces, lo que me dice es que f de x2 menos f de x1 es igual a f' de x1 por x2 menos x1. Y acá está la otra ecuación. Esta es la segunda ecuación. Bien. Entonces, a ver si podemos escribirla un poco mejor. Entonces, ¿quién era la función? La función es f de x igual a x a la 4 menos 2x cuadrado menos x. Listo. Entonces, esto me quedaría como x2 al cuadrado menos 2x2 al cuadrado menos x2 menos x1 al cuadrado menos a la cuarta, perdón. X1 a la cuarta más 2x1 a la cuarta menos x1 a la... perdona, estoy escribiendo mal las cosas. Listo, ahora sí. x1, perdón, x2 menos x1, listo. Eso igual a f' de x1, o sea, 4x1 a la 3 menos 2x1 al cuadrado menos x1 que multiplica a x2 menos x1. Y hay que resolver esas dos ecuaciones, básicamente. Bien. Esta sería una ecuación y esta sería la otra. Como la ecuación 1, la ecuación 2. Bien. Hay que buscar pues las soluciones de esa ecuación. Profe, la Entonces, segunda, ¿cómo salió? la segunda salió de lo siguiente, salió de que la ecuación de la recta tangente en x1, o sea, esta ecuación que está en la ecuación de la recta tangente en x1, tiene que pasar por el otro punto, tiene que pasar por x2, f de x2. Entonces, al sustituir, me da lugar a esta ecuación de acá. Y si ya sustituimos directamente por lo que es f, nos da esto que está acá. Bien. Listo. ¿Es claro eso? Dice que esta ecuación se ve fea, pero no es tan fea, o se puede tratar de resolver. Uno puede agrupar, por ejemplo, los términos que están a la cuarta. Perdón, esto está mal escrito, esto es al cuadrado acá. Digamos, uno puede agrupar los términos que están a la cuarta, ¿no? X2 a la cuarta menos x1 a la cuarta. Agrupar los términos cuadráticos también, menos 2 veces x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado. Y agrupar los términos que quedan, menos, acá este es más, ¿no? Que iba con un menos antes. Y entonces menos x2 menos x1. Bien. Y bueno, al otro lado lo que quede. Pero lo importante es que acá en este lado se puede factorizar un x2 menos x1. Que uno factoriza esto acá. Esto le queda x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado por x2 al cuadrado más x1 al cuadrado menos 2 veces x2 menos x1 menos, perdón. Ay. Sí, por x2 más x1 menos x2 menos x1 igual al otro lado derecho.
Y esto acá se puede factorizar un poco más, que esto incluso se puede factorizar como x2 menos x1 por x2 más x1 por x2 al cuadrado más x1 menos, bueno, 2 veces x2 menos x1 por x2 más x1 menos x2 menos x1 igual a lo que está al otro lado. Y bueno, acá ya uno puede factorizar este x2 menos x1. Y pues al otro lado hay un x2 menos x1 también, entonces se van a cancelar y bueno, ahí van dando algunas cosas que pueden servir. ¿Listo? Más o Profe, en el menos. tercer término el x1 es al lado, ¿cierto? En el tercer término, a ver, usted me De va la diciendo, última. es de la última. Eh, El tercer término de la última, o sea, de esta ecuación. Sí, el que es x2 a la 2 más x1, también es x1 a la 2, ¿no? Sí, tiene razón. Ah, bueno. Sí, gracias. Profe, una pregunta. Entonces, al resolver la ecuación uno nos da un punto y al resolver la ecuación 2 nos da el otro punto. No, o sea, simultáneamente hay que encontrar la solución de ambas y ellas van a dar 2 puntos, 2 soluciones. 2 soluciones. O sea, me tienen que dar la misma solución. Es- es- sí, o sea, es que son las dos al tiempo. O sea, en algún momento hay que tratar de, en algún momento habrá que utilizar la ecuación 1 en la ecuación 2. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí? En algún momento habrá que sustituir o hacer algo, o sea, utilizar la ecuación 1 para poder resolver la ecuación 2. Vale, vale, vale. Gracias, profe. Listo, Juana dice, ¿será que después de puedes dar una idea del punto 10? El 10 dice, eh, en la figura se ilustra una recta horizontal que corta la curva y igual a 8x menos 27x a la 3, encuentre un número c tal que las áreas de las regiones sombreadas sean iguales. Listo. Bueno, entonces veamos a ver cómo. Veamos el 10. Esta es la curva. La curva es y igual a 8x menos 27x a la 3. Y entonces tenemos acá la recta, y igual a c, y entonces la idea es que esta área sombreada sea igual a esta. Bien. Entonces, pues fíjense que ambas áreas se calculan con integrales, ¿no? Lo único es que hay que calcular estos puntos de acá, ¿no? Estos puntos que me van a dar los límites de integración. Entonces, esos van a estar expresados en términos de c, porque básicamente esos puntos se obtienen cuando c es igual a 8x menos 27x a la 3. Bien. Entonces, eso sí, exactamente, ese es el valor de c. Bien. Y entonces lo que uno está buscando básicamente, bueno, digamos, si este es x1 y este es x2, entonces lo que uno está buscando es que la integral entre 0 y 1, entre 0 y x1, a ver, integral entre 0 y x1, bueno, perdón, más bien digámoslo así, a ver, ¿cómo llamamos el área sombreada, la primera área sombreada? Esta primera área sombreada, digamos, esta llamémosla 1. Entonces, la primera área sombreada, fíjense que es, fíjense que no se puede calcular como una integral, ¿cierto? Aunque bueno, probablemente sea bueno ver esto como una función de y, probablemente.
pensar un momento, a ver. Mm. Sí, pues a ver, digamos. A ver, esto es... bueno, a ver, el área 1, ¿cómo se calcula? Entonces, una forma de calcularla, por ejemplo, es mirar este rectángulo que se forma acá y pues darse cuenta que el área del rectángulo completo, pues esto está a altura C. Entonces, realmente el área del rectángulo completo es C por x1, ¿cierto? La base mide x1 y la altura mide C, menos, entonces si yo le resto el área bajo la curva, que eso sí es una integral, entonces el área 1 va a ser C menos x1 por la integral entre 0, C por x1 menos la integral entre 0 y x1 de la función 8x menos 27 x a la 3. Ay, perdón, aquí a ver, borramos esto. De x, ¿cierto? Ese es el área 1. Y el área 2 esta sí, esta es, fíjense que como hallo el área 2, pues una forma de hallarlo es darse cuenta que, digamos, si yo calculo la integral entre x1 y x2 de la función, es que eso me da el área que quiero, pero más otras cosas, ¿no? Porque fíjense que me da el área, digamos, me da el área que queremos, pero más esta parte verde también, ¿no? Porque es el área bajo la curva. Entonces yo tengo que restarle esa parte verde. Y la parte verde, fíjense que la parte verde pues es un rectángulo con altura C y el área, la longitud de la base es x2 menos x1. Bien. Y entonces lo que hay que hacer es tratar de hallar el valor de C que hace que que esas dos áreas sean iguales, ¿no? Bien. No sé si es claro más o menos la idea de lo que hay que hacer. ¿Mm? ¿Tiene alguna pregunta, comentario? Ah, bueno, esta de acá es el área 2, ¿no? Y entonces, pues el área 1 tiene que ser igual al área 2. Hay que igualar las dos y ver, pues, qué es lo que va dando, ¿no? ¿Está bien eso? ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Juliana. Profe, sobre ese punto, ¿por qué el área 1 sería igual al área 2? Porque fíjate que lo que nos pide el punto, es que fíjate que es lo que nos pide el punto, digamos, dice, encuentra el número C tal que las áreas, las áreas de las regiones sombreadas sean iguales. Pues básicamente esto es, o sea, esto es, digamos, lo que nos pide el punto, ¿sí? Las áreas rojas deben ser iguales. Bien.
Nicolás, profe, podemos ver el 5. El 5, a ver. Dice, supongo que f es una función. A ver, 5. Dice, supongo que f es una función que satisface que f de x más y es igual a f de x más f de y más x al cuadrado y más xy cuadrado para todos los reales xy. Suponga también que el límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre x es igual a 1. Encuentre f de 0. Bueno, f de 0, f' y f' de 0 y f' de x. Bueno, entonces f de 0. Entonces, a ver, f de 0. Entonces, bueno, entonces fíjense que esto debe salir de la siguiente manera. Esto es como f de 0, fíjense que es igual pues a f de 0 más 0. ¿Cierto? Pues sí, ¿no? Porque 0 más 0 es 0. Y la idea es que tomemos este como x y este como y en la expresión, pues en la propiedad que satisface la función f. Bien. Entonces dice que f de x más y es f de x, pero como x es 0, entonces f de 0 más f de y, que es f de 0, más x cuadrado y, pero digamos x es 0 y y es 0, entonces todo esto, x cuadrado y me da 0 y xy cuadrado también me da 0. Entonces, bueno, esto parece una bobada, pero fíjense que esto me da que f de 0 es igual a f de 0 más f de 0 más 0. Entonces, f de 0 más f de 0, eso es 2 veces f de 0. Bien. Me parece que no estuviera haciendo nada, pero yo puedo pasar a restar esto. Entonces, fíjense que si yo paso a restar el f de 0, esto me queda que 0 es igual a 2 veces f de 0 menos f de 0. Y entonces, 0 es igual, 2 veces f de 0 menos f de 0 es f de 0. Y entonces, pues claro, entre tantos ceros, pues uno solamente podía obtener que f de 0 era 0. Bien. ¿Es claro esto? Más o menos, sí. Y así se hacen los demás. Por ejemplo, ¿cómo se hace f' de 0? Entonces, f' de 0, pues ustedes lo que tienen que hacer es calcularlo con definición. Límite, cuando h tiende a 0, de f de 0, perdón, f de h, por definición, ¿no? Entonces, f de h menos f de 0 sobre h. Pero yo ya sé del anterior que f de 0 es 0. Entonces, fíjense que esto es el límite cuando h tiende a 0, de f de h sobre h. Pero esos justamente se los están dando acá. Y ya, pues ya. Ya hice 2. Ya les dejo a ustedes el tercero, el de la derivada. ¿Listo? Creo que tenemos que poder entregar el taller antes del parcial final. Trataría de hacer el esfuerzo, pero no lo puedo garantizar al 100%. ¿Listo? ¿Cuándo es que es el examen final? El 3 de junio. El 3 de junio. Y ustedes entregan esto el viernes, o sea, una semana. Sí, probablemente sí lo tengo. Lo podría tener antes del 3. ¿Listo? El ejercicio 3. Bueno, el ejercicio 3, a ver. Dice, en la figura se muestra un triángulo isósceles ABC. Con ángulo B igual a ángulo C, sí.
Perdón, acá lo puse las letras al revés. Este es A, B, C. Por aquí, bueno, aquí tenemos P. Y acá tenemos M. Listo. Entonces me está diciendo lo siguiente. Me dice, la bisectriz del ángulo B intersecta el lado AC en un punto P. O sea, esa es la bisectriz, es decir, este ángulo es igual a este ángulo. Supongo que la base BC permanece fija, pero la altura tiende a cero. Este AM tiende a cero. AM tiende a cero. Y esa es la altura, ¿no? O sea, esto es a un ángulo recto acá. De modo que A se aproxima al punto medio de BC. ¿Sí? Correcto. Porque, bueno, al ser un isósceles, pues también BM es igual a MC. O sea, la altura también es parte en dos, es la mitad, digamos, o M es pues el punto medio de BC. Dice, ¿qué sucede con P durante ese proceso? Tiene una posición límite. Si es así, encuéntrela. Entonces, lo que hay que hacer es hallar qué pasa con el punto P cuando A se acerca a M, ¿no? Entonces hay que hallar el valor de P. ¿Listo? Entonces, bueno, pues básicamente hay que hallar pues la ecuación que digamos que describe el punto P al cambiar el valor de A. O sea, o más bien al A estarse moviendo hacia M, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo se hace esto? Bien. Bueno, entonces fíjense que, pues digamos que este ángulo, entonces el ángulo ese que está entre B, y ese ángulo lo puedo llamar teta. ¿Cierto? Y entonces podríamos calcular el valor de AP, por ejemplo, usando el ángulo teta. Bien. Entonces, fíjense que, a ver, ¿cuánto mide? Digamos, o sea, fíjense que, bueno, al ser isósceles, pues el lado AB es igual al lado AC, ¿cierto? Al ser un triángulo isósceles, pues los lados son, estos dos lados son iguales, ¿no? Que implican pues también que el ángulo es igual, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué? Entonces, pues tratemos de calcular. A ver, entonces, sí que uno puede usar, ¿qué podemos usar ahí? A ver. No, yo puedo hallar, bueno, es que yo puedo hallar, por ejemplo, AB en términos del ángulo teta, porque en términos del ángulo teta y del lado AM, que es el que va a tender a cero, ¿no? Y fíjense que yo tengo algo así como esto, ¿no? O sea, se va a pintar solo la mitad del triángulo, ¿no? Entonces esto es 2 teta, este es A, este es M. Entonces fíjense que, digamos, si yo llamo a este AM, lo llamo, o bueno, dejémoslo AM. Entonces fíjense que, y este es un ángulo recto, ¿no? Entonces fíjense que el seno de 2 teta es igual a AM, cateto opuesto, sobre hipotenusa, que es AB. Bien. Eso por un lado. Bien.
Por otro lado, ¿qué más puedo yo calcular ahí? A ver, el seno de 2θ es igual a AM sobre AB. O sea, AM, que es el que tiende a 0, es igual a por B por el seno de 2θ. ¿Listo? A por B por el seno de 2θ. Bien, eso por un lado. ¿Qué más podemos calcular ahí? A ver. ¿Qué más podemos calcular ahí? Fíjense que... a ver, ¿qué más podemos calcular ahí? Entonces tenemos el ángulo θ, a ver si podemos usar el triángulo, a ver si podemos usar el triángulo APD. Si se mide θ. Sí, a ver cómo hacemos esto. A ver, pensemos. Cuando pintemos el triángulo B, A y P por acá. Este triángulo y este ángulo mide θ. ¿Listo? Entonces, pero no sabemos nada más. Ah, mentiras, sí, yo sé cuánto mide este ángulo. Este ángulo sabemos cuánto mide porque fíjense que como es un triángulo isósceles, entonces el ángulo, fíjense que el ángulo BC es igual al ángulo, perdón, el ángulo ABC. O bueno, más bien, para no escribir tanto, digamos el ángulo B. O sea, el ángulo este 2θ, o sea, el ángulo B que era 2θ, pues también va a ser igual al ángulo C. Lo que es isósceles, ambos ángulos son iguales. Y pues por otro lado también sabemos que A más B más C, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es 180 grados, ¿no? Que es la suma de los tres ángulos. Pero, entonces yo sé que el ángulo, a ver, yo sé que el ángulo B es 2θ, el ángulo C es 2θ. Entonces, pues lo que me va a quedar es que el ángulo A más 4θ es igual a 180. Entonces el ángulo A es igual a 180 menos 4 veces θ. Bien, o sea, este ángulo es 180 menos 4 veces θ. Y entonces ya ahí podemos hallar el ángulo, este ángulo en P, digamos, llamémoslo alfa. Porque pues al sumar los tres me tienen que dar 180 también, ¿no? Entonces digamos de acá, de este triángulo, pues sabemos que θ más 180 menos 4θ más alfa es igual a 180. Entonces este se va con este. θ menos 4θ me da 3 menos 3θ más alfa es igual a 0, es decir, alfa es igual a 3θ. ¿Listo? Este ángulo es 3θ, que es este mismo de acá, 3θ. Y ahora sí yo creo que esto tiene, ya podemos hacer algo así. Porque entonces yo tengo este triángulo, tengo el triángulo P, A, P. Ay, se me fue chueco esto. Ahora tenemos el triángulo B, A, P.
Entonces este ángulo mide teta, este ángulo mide 3 teta. Y este AP, puedo usar el teorema del seno, por ejemplo, acá. El teorema del seno me dice que AB sobre el seno de 3 teta es igual a AP sobre el seno de teta. ¿Listo? Entonces yo puedo despejar de acá AP. O sea, AP va a ser igual a seno, bueno, por ejemplo así, AB. Bueno, esto es AB por el seno de teta sobre seno de 3 teta. Y entonces ya con todo esto pues podemos escribir AB y AM en términos de teta, ¿no? O sea, básicamente pues, entonces, bueno, aquí hagamos otra vez el triángulo. Otra vez el triángulo, entonces la cosa era que uno tenía, ¿cuál era cuál? A ver, este era B, este era A, este era C, este era P, por acá estaba M. Algo así, ¿no? Y entonces, la idea era, ¿qué pasa con P? P a qué tiende si A tiende a M, ¿no? Si A tiende a M. Bien, o bueno, mejor dicho, si AM tiende a 0, ¿qué pasa con P? Entonces, fíjense que bueno, entonces yo tengo por un lado esta ecuación. A ver. Esta ecuación. Entonces de ahí yo puedo, bueno, ya acá sabemos que AM es igual a A por B por seno de 2 teta. Eso por un lado. Y por otro lado, A por B es igual a A por B seno de teta sobre seno de 3 teta. Entonces fíjense que lo que yo quiero es hallar o escribir todo en términos de AM, que es el que tiende a 0. Bien, entonces fíjense que entonces de aquí, ¿cuánto vale? Bueno, digamos de acá puedo despejar a B mejor. Entonces, ¿AB quién es? AB es AM sobre seno de 2 teta. Y entonces ahora sí, AP va a ser igual a AB, que es AM por seno de teta sobre seno de 2 teta por seno de 3 teta. Bien. Y ahora sí podemos saber, digamos, o tenemos más bien una expresión de AP en términos de AM. Bien. Con esta expresión, pues la idea es, ¿qué pasa entonces si AM tiende a 0? ¿Qué pasa con AP? ¿Qué pasa con el punto P? ¿Para dónde se va? Bien. Bien, eso es más o menos la idea, pues, de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, como que, digamos, ahí yo tengo ya una ecuación del punto, o digamos, de la longitud de AP, ¿no? Hacia dónde va, hacia dónde se va el punto AP. Bien.
¿Tienen preguntas, comentarios? ¿Algo que decir? ¿No? ¿Nada que decir? No, profesor, pero le quería preguntar, no me acuerdo exactamente qué número es, pero hay un ejercicio que es que te dan pues una gráfica y en esa gráfica hay una recta que la corta y te dan un punto específico y te piden que ajustes como el punto específico para que te maximice el área de un triángulo que se forma. ¿Podría explicar ese, por favor? Sí, el 7. Sí, exactamente. Listo, el 7 dice lo siguiente. Entonces el 7 dice que tenemos una parábola. Tenemos la parábola y igual a x al cuadrado. Tenemos la parábola y igual a x al cuadrado. Y tenemos una recta igual a mx más b. Entonces dice, determina el punto P. Entonces, bueno, aquí hay dos puntos, ¿no? Punto A, punto B, y por acá hay un punto P. Y entonces, aquí se forma un triángulo, ¿no? Entonces nos pide, determina el punto P sobre la parábola que maximiza el área del triángulo. Entonces, encontrar P. Que maximiza el área del triángulo. El área del triángulo. Listo. Entonces, ¿qué será lo mejor para hacer este ejercicio? Entonces, a ver, hay que hallar el área de ese triángulo, ¿no? Entonces, a ver, entonces, pues bueno, el área del triángulo es área, perdón, base por altura, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es hallar en términos de P esta altura, ¿cierto? Digamos, porque el área, digamos, el área del triángulo sería el área del triángulo sería igual a la base, que en este caso la base es AB, ¿cierto? AB por la altura sobre 2. Bien. Entonces, básicamente lo que hay que encontrar es encontrar la altura en términos del punto P. P, digamos, tiene coordenadas acá x cuadrado, ¿no? Entonces hay que hallar el valor de esa altura, ¿no? Entonces para eso, pues uno lo que puede hacer es, por ejemplo, encontrar la ecuación de la recta, de esta recta verde. Perdón, verde. La ecuación de la recta verde. Esta recta verde. Fíjense que como es ortogonal a la recta original, entonces ahí uno automáticamente sabe cuál es la pendiente. Entonces uno sabe que la pendiente es, bueno, la pendiente de esta recta es -1 sobre la opuesta, -1 sobre la pendiente de la otra, ¿no? O sea, digamos, digámoslo así, digamos que la pendiente de esta recta es -1 sobre m, ¿no?
que eso es perpendicular a la otra. Bien. Entonces fíjense que yo ya tengo la pendiente y tengo que pasar por el punto xx cuadrado. Entonces la ecuación de la recta, digamos la ecuación de la recta verde, pues va a ser entonces y menos y0, que sería x al cuadrado, es igual a la pendiente, menos 1 sobre m, por x menos x, bueno, llamémosle x sub 0, pues para no confundir acá, y x menos x sub 0. Esta es la ecuación de la recta verde, ¿no? Bien. Y entonces, pues lo que hay que hallar ahora es este punto de corte. Este punto C. Bien. ¿Por qué? Porque cuando uno halla el punto C, ya puede hallar el valor de la altura. Porque el valor de la altura va a ser la distancia entre el punto inicial, x sub 0 y x sub 0 al cuadrado, y el punto C. Bien. Pues ahí ya el C, ¿cómo se halla? Es el punto de intersección entre las dos rectas. Bien. Entre la recta original, la recta negra y la recta verde. Pues ya con eso uno halla la distancia entre los dos puntos y eso le da la altura. Bien, eso le da la altura. Ya con eso uno puede hallar ahora sí el área del triángulo y maximizar. Bien. ¿Es claro eso? Sí, señor. Listo. Bueno. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Algo de la 9. El 9, a ver, dice, si f es una integral, encuentre, como que es una integral de una integral, entonces encuentre f' de pi medios. Listo. Creo que alcanzo a decir algo de esto. Entonces, a ver, el 9. Entonces el 9 dice, f de x es la integral entre 0 y g de x de 1 sobre raíz de 1 más t a la 3 de t. Pero g a su vez es una integral, ¿no? Entonces dice que g de x es a su vez integral entre 0 y coseno de x de 1 más seno de t cuadrado. Nos piden encontrar f' de pi medios. Listo, entonces veamos cómo es esto. Entonces, pues lo primero es usar cosas que sabemos, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, digamos, si f es una función que es la integral entre a y h de g de t de t, hemos visto que esta, ¿cómo se deriva? Es g evaluado en h por h', ¿no? Es que eso lo vimos cuando hablábamos del teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces, listo, entonces apliquémosle eso a f. Entonces, f' es 1 sobre raíz de 1 más g de t, bueno, más g de x a la 3, ¿cierto? Por la derivada interna, que sería g' de x. Pero, ¿quién es g'? Entonces, fíjense que g' es una integral, ¿no? Entonces, yo puedo calcular g', usando nuevamente el teorema este que está acá. Entonces, g' es 1 más seno de t cuadrado, entonces es 1 más seno de coseno al cuadrado de x por la derivada interna. La derivada de coseno es menos seno de x. Y entonces f' de x va a ser igual a 1 sobre raíz de 1 más
g de x, pero entonces g de x era integral entre 0 y coseno de x de 1 más seno de t al cuadrado de t, todo esto a la 3, por g', o sea, por, bueno, voy a escribir tanto, por g', entonces es esto aquí. ¿Listo? Ese sería f'. Entonces lo que hay que hacer es evaluar eso en un medio. Bien. Hay que evaluar eso en pi medios, ¿no? Entonces cuando x es pi medios, ¿esto qué me da? Bien. Entonces me dice que la integral esa horrible se cancela porque queda la integral entre 0 y 0, porque coseno de pi medios es 0. Y bueno, y lo otro pues uno ahí lo calcula. ¿Listo? ¿Está bien? Más o menos. Comentarios, dudas. Dimos ayudas casi para todos, ¿no? Entonces, trabajenlos y mañana podemos seguir mirando esto, ¿listo? Bien, bueno, pues dejemos ahí. Seguimos mañana, ¿listo? Mario, una pregunta rápida. Dime. En el final, ¿los temas van a estar como particularmente enfocados en estos últimos temas o va a ser como de todo, como muy igual? Más, yo diría más como muy repartido entre todos los Ok, temas por igual. ok, listo, perfecto. Gracias. ¿Listo? Bueno. Cristian, cuénteme. Sí, profesor, es que yo me quedé con la duda de lo del bono. Es que usted ayer mencionó algo, yo estaba revisando la grabación de la clase, y usted mencionó algo, creo que era acerca del parcial 3 que tuvimos hace una semana. Em, no sé si usted me podría aclarar esa duda, pues usted lo mencionó en esa grabación. No, pero no, pues lo único fue, alguien me preguntó algo parecido al principio de la clase, pero no era con respecto al parcial 3, sino con respecto a un quiz, el primer quiz de la plataforma, que falta subir un punto a todos los estudiantes. Entonces eso, pero no, con respecto al parcial 3, no había Vale, ok. nada extra. Listo. El final va a ser de selección múltiple, ¿sí? Es por SICUA de selección múltiple. Van a ser muchas preguntas de selección múltiple. O sea, no va a ser como los parciales anteriores. O sea, no va a ser de escanear las preguntas ni nada de eso. Es selección múltiple. ¿Listo? La mayoría de creo que todas las preguntas. Igual es por SICUA. O sea, si no es de selección múltiple, es de meter la respuesta ahí o algo así. ¿Listo? Muchas, más de 10. Más de 10. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces dejemos ahí. Continuamos mañana. Muchas gracias, profesor. Profesor, el parcial final también cuenta como examen escrito, ¿no? No entiendo a qué se refiere con eso. Profesor, pues, digamos que en los parámetros que usted envió al principio en el programa de la clase, decía que para pasar la materia, pues tocaba tener un promedio mayor o igual a 2,95 y adicional a ello haber pasado 2 o más parciales escritos. Ah, sí, claro. Sí, claro. Ah, con respecto a eso, sí, claro. Listo, muchachos. Bueno, entonces continuamos mañana. Profe, una pregunta. Dígame. Sobre el punto 4 del taller que estamos hablando ahorita. Si yo lo que hice fue hallar primero los puntos tríticos, ¿sí? Y después hallar la recta tangencial a cada uno de estos puntos y ver en cuál conectaban dos puntos, ¿se puede? No, es que eso no necesariamente pasa, ¿sí? O
sea, Pues es puede que ser que, o sea, si hay dos puntos críticos que están a la misma altura, o sea, que el valor de la función en esos puntos es el mismo, sí, esa sería la respuesta, pero no sé si en este caso pase eso. pues digamos, es que así fue que yo lo resolví y pues así fue como yo saqué la respuesta, entonces no sé si valga. A ver, un momento yo miro la gráfica y a ver si da esto. A ver, déjeme ver. ¿Cómo es la función? X a la 4 menos 2x a la 2 menos x. Neto, igual x a la cuarta menos, Menos 2x a la 2 sí, menos x. no, es que fíjese que los puntos críticos no se localizan en la misma altura. Entonces, o sea, la recta tangente de los puntos críticos no van a coincidir. Por eso, o sea, los puntos críticos no van a coincidir, pero va a haber una recta tangencial que va a pasar por dos puntos de la esta, No, de la no. gráfica. Eso no es lo que queríamos. O sea, hallar dos puntos donde una recta tangente corte Una en recta dos puntos de la tangente, gráfica. una recta tangente que sea tangente a ambos. O sea, no solamente que los corte, sino que sea tangente a ambos. Sí, es que eso es diferente. Ambos, ¿qué, perdón? A ambos puntos. O sea, una recta que sea tangente a dos puntos. Pero tangente, no es que corte en dos puntos, sino que sea tangente en dos puntos. Que sea tangente a dos puntos de la curva, ¿no? De la gráfica. De la gráfica, sí. Por eso hay una que lo hace. O sea, pues como yo lo hice, hay una que corta la gráfica en dos puntos y es tangencial. Bueno, pues hay que ver. Si es Ok. así, pues si le dio, pues sí, pero Pues como lo que usted me está describiendo, no se me hace. O sea, no tiene que ver, mucho de eso no tiene que ver con los puntos críticos, es lo que quiero decir. sí, pues es que yo viendo videos e investigando, pues vi esa forma de resolverlo. Y pues en ese momento pues se me hizo la más fácil, entonces así fue como yo la resolví. Bueno, pues hay que ver, que o sea, lo que sí le puedo decir es que no tiene que ver con puntos críticos. Claro, claro, o sea, es que yo hallé los puntos críticos para luego hacer otros procedimientos, pero no son los puntos críticos Bueno, los que uso. O sea, listo, bueno, hay que ver. ¿Listo? listo. Gracias, profe. Bueno. Listo.